Estoicismo. Vida estoica. Soy Isra García. Y en este episodio, una vez terminado el experimento 50 días de vida estoica, hoy precisamente estoy redactando el informe final, que me van a salir casi 8.000 o 10.000 palabras, porque cada día he ido anotando aprendizajes, reflexiones, conclusiones, enseñanzas, trucos. Pero hoy quería hablar sobre algo que me ha estado preguntando mucho la gente. La visualización negativa. Algo que me ha servido mucho y cada día practico, incluso después de haber terminado el experimento. ¿Qué es la visualización negativa? No ver el peor escenario, ni ser pesimistas, ni mucho menos. Simplemente prever que algo va a pasar, que esté fuera de nuestro control y va a llevarnos por delante. Hoy podría perder un cliente. Hoy podrían darse de baja 3 personas que están dentro de las 30 días de garantías del programa online Método Ultraproductividad. Hoy la conferencia que voy a dar el viernes en Alcira podría cancelarse y podría caerse. Hoy alguien podría llamarme y decirme: tal persona ha muerto. Hoy yo mismo podría tener un accidente. Y tal y como esto, podrían pasar muchas cosas buenas que también suceden. Esto no se trata, la visualización negativa no trata, como decía Marco Aurelio, no trata de crear un ambiente negativo, sino prever lo que la fortuna y el destino nos lanza, que no preveemos, que no planificamos, porque creemos que la fortuna siempre va a ser dócil, gentil, amable y simpática con nosotros. Pero hoy algo podría suceder que no hayas considerado. Si lo consideras cuando sucede, tiene mucha menos fuerza. Y esto es algo que es evidente. ¿Por qué llegamos tarde a los sitios? Yo te lo digo, llegamos tarde a los sitios porque somos demasiado optimistas. Pensamos que no va a haber un atasco, pensamos que vamos a salir a tiempo, que no se nos van a olvidar las llaves en casa o que no vamos a tener que estar en una llamada que no habíamos previsto de un cliente o de un familiar o de tu pareja. Y hay miles de factores que no podemos controlar, que se escapan de nuestro alcance, que cada día intervienen en nuestra vida y que modifican nuestra vida, nuestros planes, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestras pasiones y nuestros quereres o deseos o necesidades, pero de una forma brutal. Entonces, la mejor forma de poder bailar en el entorno en el que nos movemos es visualizando que podrían pasar cosas negativas que no hayas planificado, y eso podría alterarte, porque cuando suceden no te alteran. ¿Y puedes planificar todo? No puedes planificar todo, pero una vez te preparas para algo, cuando llega, aunque sea otra cosa diferente, tienes la mentalidad creada. Al final, lo que yo me digo cada mañana es que podría pasar las cosas que creo que podrían pasar, y además podría pasar algo que no tenga planificado, algo que no entienda, no sepa, no pueda ver, o que cuando venga no me lo crea o me sorprenda. Bien, voy a estar preparado para ello. ¿Por qué? Porque esto es justamente lo que llevo haciendo estos días. Bueno, la semana pasada traté de ponerme a un límite de, como decía en el vídeo de Amor Fati, que pongo en la descripción del vídeo, de amar el destino, lo que te traiga el destino. Me expuse a mí mismo a situaciones que me pueden perjudicar, como levantarme muy tarde, como no hacer mis hábitos, como no meditar, como no hacer el trabajo que toca, para yo ver cómo me siento cuando eso ocurre y amarlo y aceptar. No aceptarlo, sino más allá, amarlo. Pero es que aquí viene lo bueno de la visualización negativa, y es: ahora estoy conduciendo mi visualización negativa hacia la decadencia de mi vida.
porque mi vida en un momento u otro va a decaer. Yo ahora mismo tengo 37 años. Espero me cuido y trabajo en mi alto rendimiento holístico, que primero empecé conmigo mismo y ahora se ha convertido en mi forma de vida, en mi obsesión y también en mi profesión, tanto en proyectos, en empresas, en consultorías y en preparación como preparador de alto rendimiento holístico, trabajando en las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual, creando programas incluso que giran en torno a ello, como Stand Up Program, el programa de excelencia, Micromedia Inconformistas, Genomai, que es un nuevo programa que lanza ahora, y próximamente la plataforma, el programa, el libro y la investigación del alto rendimiento holístico. Vale, me preparo en ello, pero eso no quiere decir que cuando tenga una cierta edad toda mi vida vaya a decaer. Entonces, ¿cómo me sentiré cuando sienta que no puedo moverme igual, que no puedo pensar igual, que no tengo la misma claridad, que no tengo el mismo enfoque, que no tengo la misma energía vital, que no puedo concentrarme igual, o que no puedo reaccionar tanto a las emociones como reaccionaba antes? Es decir, la decadencia te lleva a la decadencia. Cuando ésta llegue, ¿cómo vas a reaccionar? Si no te preparas para ello mentalmente, cuando llegue, seguro te va a dar un golpe que puede tirar por la borda el resto de tu vida. Y yo no estoy dispuesto, porque yo quiero llegar a la vejez, lo cual me parece una etapa brillante, una etapa excepcional y extraordinaria, porque es la etapa de la sabiduría práctica de toda nuestra vida. Y quiero llegar a la vejez con una gran mentalidad, con un gran set de medidas que me hagan ver lo que estoy viviendo y no la comparativa que yo establezco entre la vida que yo tenía antes y la que tengo ahora, porque es imposible establecer esas comparativas. Ya, en la teoría es fácil, pero luego en la práctica. Así que la visualización negativa viene enfocada también hacia la decadencia de uno mismo, al memento mori, voy a morir. Crea ese espíritu estoico, que es al final lo más importante del estoicismo, que es invencible, impenetrable, inquebrantable, imperturbable, imparable. Eso es lo que creo que también la visualización negativa, el memento mori, el amor fati, la dicotomía del control de Epicteto y otras muchas más técnicas brillantes y excepcionales del estoicismo crean. Y eso es lo que más destaco del estoicismo, y es lo único que me preocupa. Y de hecho he elegido mis 3 palabras, que hablaré de esto en breve, y una de esas 3 palabras es actitud imparable, porque eso es lo que crea, junto con la ultraproductividad, el alto rendimiento holístico, el estoicismo y otros muchos hacks, llamémoslo así, mejoras, esa actitud imparable. Así que la visualización negativa es bastante necesaria. Y luego la gratificación retrasada, que la trataré en otro vídeo también. Así que prepárate para lo que no estás preparado. Planifica, porque fallar para planificar es planificar para fallar. ¿Tienes alguna pregunta sobre estoicismo? ¿Alguna otra pregunta que quieras hacerme? Déjala en los comentarios. Nosotros seguimos. Vamos a ello.